¿Por qué sigues manejando un negocio tan inestable en ese viejo departamento para siempre? ¿Por qué no consigues ya un trabajo de verdad, Allison? Te lo digo por tu propio bien. Solo las palabras de mi hermana menor, Vanessa Morgan, que soltaba mientras jugaba distraídamente con su copa de cristal, resonaban por toda la habitación. Estábamos en un comedor privado de un restaurante elegante que a mi madre, Natalie Morgan, le encantaba frecuentar. Habían pasado 6 años desde que murió mi padre, y cada reunión familiar inevitablemente se había convertido en un lugar donde se asumían mis supuestos fracasos y se burlaban de ellos sin piedad. Vanessa había sido ascendida recientemente a asociada senior en uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Nueva York. Vestida con un traje azul marino perfectamente entallado, el cabello impecablemente arreglado y una sonrisa triunfante en los labios, era la viva imagen del éxito. Para ella, el éxito significaba títulos visibles y un estatus que despertara la envidia de todos a su alrededor. Vanessa tiene razón. ¿Cuánto tiempo piensas aferrarte a ese departamento? Mi madre me miró con una mirada fría y cortante. Los $35,000 que te dejó tu padre se suponía que los usarías como capital para empezar tu negocio, y aún así no has mostrado ningún resultado. Ese dinero debió haber sido administrado por alguien que realmente entendiera su valor. Como Vanessa. Lo que tú haces no es diferente a jugar en el lodo. Coloqué mi servilleta en el regazo y las miré de frente. El lugar que ellas despreciaban como un departamento destartalado era en realidad un edificio histórico de ladrillo rojo a orillas del río Hudson, que aún conservaba el ambiente de finales del siglo XIX. Era cierto que cuando lo compré por primera vez, las tuberías estaban oxidadas, las paredes se caían a pedazos y era una propiedad al borde de convertirse en una ruina que nadie quería tocar. Pero yo podía ver la belleza genuina que dormía detrás de esos ladrillos oscuros. Durante 6 años pinté las paredes con mis propias manos, convencí a artesanos locales de restaurar los detalles decorativos originales e integré discretamente tecnología moderna de hogar inteligente en su diseño tradicional. No era el tipo de éxito simbólico que Vanessa perseguía, sino algo tangible que podía dejarle a la siguiente generación. Y ese era mi orgullo. Gracias por preocuparse por mí, pero el negocio va bien, respondí con calma. Vanessa soltó un suspiro exagerado. ¿Va bien? No nos mientas. Con un edificio tan viejo, es obvio que solo el costo de mantenimiento te tiene en números rojos. Papá jamás imaginó que su dinero se desperdiciaría así. Eso fue un préstamo y ni siquiera muestras intención de pagarlo. ¿Un préstamo? Fruncí el ceño. Cuando mi padre me dio ese dinero, me miró a los ojos y me dijo, esto es una inversión en tu sueño. No tienes que devolverlo. Haz realidad el camino en el que crees. Pero mi madre y Vanessa claramente no lo veían de esa manera. Así es. Es una deuda perfectamente legítima, Allison, dijo mi madre, como para dejar el punto bien claro. Tenemos pruebas. Deberías saber cuál es tu lugar. ¿No crees que la mejor forma de volver con tus padres antes de hacer más el ridículo es vender ese departamento y dejar que Vanessa se encargue de la administración de los bienes? No se me escapó el brillo inconfundible de posesividad en los ojos de Vanessa. No quería ayudarme. Simplemente quería arrastrarme como un fracaso y demostrar que ella era la única heredera legítima de la familia. Esa noche, con la sensación de que una tormenta se acercaba pesando sobre mí, regresé manejando a mi departamento. En ese momento aún no podía comprender del todo que aquello era una declaración de guerra por parte de la misma familia que buscaba destruirme. 2 semanas después de la desagradable cena en el restaurante, como de costumbre, saludé la mañana en mi departamento, Les Surewood Terrace, que se alzaba en una colina con vista al río Hudson. Para mí, ese edificio no era solo un bien inmueble, sino la personificación de mi sueño, el mismo en el que mi difunto padre había creído. Con una taza de café recién hecho en la mano, miraba por la ventana cuando ese momento de paz fue destrozado de repente por un golpe fuerte y ominoso en la puerta. Al abrir, un hombre de expresión vacía estaba ahí. Señorita Allison Morgan. Lo que me extendió fue un sobre del juzgado. En cuanto lo tomé, un mal presentimiento recorrió mis dedos. Cuando rompí el sello y leí el contenido, sentí que me mareaba. Demanda por pago de préstamo. Demandantes, Natalie Morgan y Vanessa Morgan. El contenido era mucho más malicioso de lo que jamás hubiera imaginado. Jonathan Morgan, el padre fallecido, prestó a la demandada, Allison Morgan, $35,000 como capital inicial. No fue un regalo, sino un préstamo con intereses, y la suma total de $47,000, incluyendo intereses no pagados, debe reembolsarse de inmediato. Adjunto venía una copia de un único documento, un contrato de préstamo. Ahí estaban, uno junto al otro, la firma de mi padre y lo que parecía ser mi propia firma distorsionada. Esto no puede ser.
Es una mentira. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El día que mi padre me dio ese dinero no hubo ni un solo papel. Simplemente tomó mi mano, sonrió y dijo, confía en tu intuición. Ese contrato tenía que ser una falsificación. Con los dedos temblando, llamé a mi madre. Mamá, ¿qué se supone que significa esto? ¿Demandarme? ¿De verdad vas a ignorar la promesa que le hiciste a papá? Lo que escuché del otro lado fue su voz, fría y completamente carente de misericordia. Ah, así que por fin te llegó. Tu padre te consintió demasiado, Allison, pero no tengo intención de seguir tolerando tus jueguitos en el lodo. Con esos $35,000, Vanessa habría hecho inversiones de mucho mayor nivel. Cuando ese departamento sea embargado, por fin vas a admitir tu propia incompetencia y regresar arrastrándote a casa. ¿No? ¿Embargado? Así es. Una vez que salga el fallo, ese departamento destartalado tuyo se va a subastar. Vanessa se encargó de todo. Al fin y al cabo, es una abogada profesional. No tienes ninguna oportunidad. Detrás de las palabras de mi madre no solo había desprecio hacia mí, sino una fe ciega en Vanessa. Vanessa interpretaba a la perfección el papel de la hija exitosa que mi madre deseaba, mientras tramaba en las sombras para quitarme todo. Está bien, lo entiendo. Si vas a llegar tan lejos, entonces yo también me prepararé para pelear. No te hagas la valiente. Ni siquiera te queda dinero para contratar a un abogado. Escupió esas palabras y colgó. Dejé el teléfono y miré las paredes de ladrillo afuera de la ventana, las mismas que había protegido durante tanto tiempo. Lo que mi padre me dio no fueron solo $35,000 en efectivo. Me dio el orgullo de valerme por mí misma. Manchar eso era algo que no podía permitir, ni siquiera viniendo de mi propia familia. Vanessa, si estás dispuesta a apostar tu carrera como abogada en esto, entonces te voy a enfrentar de frente. Fui de inmediato a ver a Daniel Brooks, un abogado que había sido un viejo amigo de mi padre. En su oficina tranquila, lejos del bullicio de Nueva York, estudió la demanda y la copia del contrato que le llevé, mirándolos a través de sus lentes de lectura. Esto es terrible. Se parece mucho a la firma de Jonathan, pero hay algo que no me cuadra. Daniel se recargó en su silla y soltó un suspiro. El despacho al que pertenece Vanessa es famoso por usar cualquier medio para ganar. Ella está especialmente desesperada por demostrar que es la líder de la familia con este caso. Probar que estos documentos son falsos no será nada fácil. Lo sé, pero no quiero que se manche la promesa que hice con mi padre. Primero, necesitas revisar a fondo cualquier registro de cuando tu padre te dio el dinero. Historiales de transacciones bancarias, correos de esa época, incluso diarios. Jonathan era un hombre meticuloso. Tiene que haber algo que describa la verdadera naturaleza de ese dinero. Tomando en serio el consejo de Daniel, comencé una batalla solitaria en busca de pruebas de aquel día. De día me sumergía en la administración y restauración del departamento. De noche me encerraba en el pequeño estudio en una esquina del edificio. Ahí había varias cajas de cartón apiladas, cajas que había guardado como recuerdos cuando mi padre murió 6 años atrás. Mi madre y Vanessa se habían reído y dijeron, ¿por qué no tiras de una vez esa vieja chatarra? Pero nunca pude obligarme a hacerlo. La pluma fuente tan querida de mi padre, los viejos libros de cuentas y los libros de historia que le encantaba leer. Abrir con cuidado cada caja cubierta de polvo, una por una, se sentía como retomar en silencio una conversación con mi padre. Un momento sagrado y solemne. Vanessa siempre había sido del tipo que no tolera nada que amenace su estatus. Incluso cuando éramos niñas, cuando uno de mis dibujos ganó un premio en un concurso, lo despreció diciendo que solo había sido suerte, y luego pasó el año siguiente trabajando de manera obsesiva hasta que ella misma ganó un premio aún más grande. Para ella, la vida siempre tenía que ser una victoria medida únicamente en comparación con alguien más. Esta vez también estaba segura de que su decisión de demandarme no se trataba solo de dinero. Venía de una obsesión retorcida por marcarme legalmente como un fracaso y arrebatar incluso el amor y la confianza que había recibido de nuestro padre para reclamarlos como suyos. Aproximadamente una semana después, por fin encontré el viejo diario de mi padre, encuadernado en cuero. Era un memorándum personal que había llevado fielmente hasta poco antes de su muerte. Al pasar las páginas, la letra familiar de mi padre saltó ante mis ojos. 15 de marzo de 2020. Le di a Allison $35,000. Linda seguramente se opondrá. Pero en los ojos de esa niña vi la misma pasión que yo tenía antes. Esto es una inversión en su sueño y en el mío. Pase lo que pase, yo creo en ella. Dentro del diario había una copia de un antiguo comprobante de transferencia bancaria con una nota escrita a mano por mi padre, con su letra cuidadosa. Una inversión en el sueño de mi hija. Un regalo. Cuando terminé de leer, las lágrimas caían sobre las páginas.
Apretando el diario contra mi pecho, llamé a Daniel. Lo encontré, Daniel. La verdadera voluntad de mi padre. Aún así, Vanessa era una oponente formidable. El contrato que presentó tenía una firma falsificada con tanta meticulosidad que incluso los expertos tendrían dificultades para distinguirla de la real. Además, Vanessa preparó otra trampa despreciable de cara al juicio. Se trataba de una inspección obligatoria de mi departamento realizada por un valuador inmobiliario designado por el tribunal. Ella creía que, si el departamento recibía una valuación baja, yo sería tratada como una deudora insolvente sin capacidad de pago, lo que haría mucho más fácil que se apoderaran de la propiedad. Acepté el reto en silencio. La realidad en la que ellas creían contra la verdad que yo había construido con mis propias manos durante 6 años. El día en que la respuesta se revelaría se acercaba con cada segundo que pasaba. El día del juicio. Cuando se abrieron las puertas de la sala, una tensión helada flotaba en el aire. Mi madre estaba sentada en el lugar de los demandantes, jugueteando nerviosamente con su collar de perlas mientras me miraba como si yo fuera algo sucio. A su lado estaba Vanessa, su credencial de abogada brillando con orgullo, su postura impecable e inquebrantable. Una sonrisa desafiante se dibujaba en su rostro. Hoy demostraremos cómo la demandada, Allison Morgan, traicionó la buena voluntad de su familia y derrochó la herencia que le dejó su difunto padre. La voz de Vanessa Morgan resonó con claridad en la sala. Su argumento era fluido, apasionado y tenía una fuerza persuasiva que atrapaba a todos los que la escuchaban. Alzó el supuesto contrato de préstamo que, según ella, había dejado mi padre como prueba, e insistió en que yo nunca había pagado la deuda ni una sola vez, eligiendo en su lugar huir de mi obligación. Mi padre, Jonathan Morgan, era un empresario estricto. No hay forma de que hubiera entregado la enorme suma de $35,000 a una hija que en ese momento estaba desempleada sin esperar algo a cambio. Este contrato es la prueba de su juicio racional. Y aún así, la demandada pagó esa bondad con traición, metiendo el dinero en un pedazo de bienes raíces sin valor y ahora está al borde de la bancarrota, sin ninguna posibilidad de reembolso. Vanessa se volvió hacia mí y lanzó sus palabras con abierto desprecio. Allison, tu ilusión llamada sueño termina aquí hoy. El juez dirigió su mirada hacia mí. Defensa, ¿tiene alguna réplica? A mi lado, Daniel Brook se levantó con calma. Sí, su señoría. Negamos categóricamente la autenticidad del contrato presentado por los demandantes. Además, presentaremos pruebas irrefutables que demuestran claramente la verdadera intención del difunto Jonathan Morgan. Daniel presentó el diario de mi padre, que yo había encontrado junto con el comprobante de la transferencia bancaria. Los demandantes han usado la frase empresario estricto, pero lo que el padre de mi clienta valoraba por encima de todo era la confianza. Por favor, mire la entrada con fecha del 15 de marzo en este diario. Además, en el campo de notas del registro de la transferencia bancaria aparece claramente la palabra regalo, escrita con la propia letra del padre. ¿Hay prueba más clara que esta? Por un breve instante, la expresión de Vanessa se congeló por completo, pero enseguida soltó una risa burlona. Su señoría, un diario viejo como ese puede falsificarse fácilmente. En cambio, el contrato que yo poseo tiene una firma legalmente vinculante. Debería ser obvio cuál merece su confianza. Entonces, hablemos de esa firma. Daniel sacó otro documento. Contratamos a uno de los principales peritos en grafoscopía del país para examinar la firma del contrato presentado por los demandantes. La conclusión fue que, aunque los hábitos de escritura se parecen mucho a los del fallecido, la presión de la pluma y la acumulación de tinta difieren de sus patrones habituales, lo que lleva a la evaluación de que es muy probable que se trate de una falsificación hecha con una precisión excepcional. Un murmullo recorrió la sala. Pude ver cómo el color se le iba del rostro a Vanessa. Su orgullo, su estatus como abogada y su convicción de que ella sola era la heredera legítima empezaron a desmoronarse de manera evidente. Aún así, el juez se mantuvo sereno. La credibilidad de las pruebas documentales requiere una consideración cuidadosa. Ahora bien, en relación con esta demanda, el tribunal ha recibido el informe del avalúo ordenado por la Corte sobre la propiedad de la demandada. Revisemos también su contenido. Vanessa enderezó la espalda de inmediato, como para ocultar su momentánea agitación. Seguía convencida de su victoria. Al fin y al cabo, para ella ese departamento no era más que un edificio destartalado y sin valor. Creía que, si la propiedad recibía una valuación baja, se negaría mi capacidad de pago. Y sin importar si el contrato era auténtico o no, yo quedaría acorralada y marcada como un fracaso. Sí, su señoría. Por favor, lea el valor de ese edificio, que no es mejor que basura. Eso dejará aún más claro quién está diciendo la verdad. Vanessa me miró con expresión triunfal.
La sala cayó en un silencio pesado, casi mortal, mientras el juez sostenía el informe en las manos. Era el avalúo oficial preparado por un perito inmobiliario designado por la corte. Vanessa intercambió miradas confiadas con mi madre, sentada a su lado. El perito se acercó al estrado. Procederé a informar los resultados de nuestra investigación. La voz del perito resonó con peso en la sala seca del tribunal. La propiedad en cuestión, Licherwood Terrace, ubicada a lo largo del río Hudson, fue construida en 1892. Antes de nuestra inspección, con base en los materiales proporcionados por los demandantes, asumimos que se trataba de una estructura deteriorada, poco más que una ruina. Sin embargo, lo que nuestro equipo encontró en el lugar fue una escena que solo puede describirse como un milagro en el mercado inmobiliario actual. La ceja de Vanessa se movió ligeramente. La demandada, Allison Morgan, pasó 6 años realizando una renovación completa de este edificio histórico. El exterior de ladrillo rojo fue reconstruido usando un mortero mezclado para replicar la composición original del siglo XIX, y los vitrales de la entrada fueron restaurados por un taller de estilo Tiffany. Aún más notable es el interior. Sin comprometer en absoluto el diseño tradicional, se integraron paneles de aislamiento térmico y acústico de última generación dentro de las paredes, y se instaló un sistema de hogar inteligente de primer nivel en todas las unidades. El perito pasó la página del informe y se ajustó los lentes. De particular relevancia es el registro de ocupación de la propiedad. Este edificio de departamentos ha ganado una popularidad extraordinaria entre residentes adinerados y artistas de Nueva York como un refugio oculto recomendado de boca en boca. La tasa de ocupación actual es del 100%. La lista de espera incluye ahora a más de 50 posibles inquilinos. El ingreso anual por rentas, calculado como ganancia neta después de gastos, asciende a la asombrosa cifra de $248,000. ¿Qué dijiste? Una voz tenue e incrédula escapó de los labios de mi madre. Su mano temblaba al aferrarse al brazo de la silla. El perito continuó, como si estuviera dando el golpe final. Tomando en cuenta las tendencias actuales del mercado, el valor histórico y la rentabilidad, he calculado el avalúo final del activo. El valor de mercado de esta propiedad no baja actualmente de los $4 millones. La sala estalló en un rugido explosivo de voces. $4 millones. Eso es imposible. Vanessa se puso de pie de un salto, soltando un grito que sonó más a chillido que a algo propio de una abogada. Tiene que ser un error. No hay forma de que un lugar tan viejo, un edificio que parece embrujado, valga tanto. Ella no es más que una fracasada. Se suponía que solo había tirado el dinero de papá por el desagüe. Me levanté lentamente. Antes de que Daniel pudiera detenerme, di un paso al frente por mi cuenta y le sostuve la mirada a mi hermana, que gritaba con la voz temblorosa. Vanessa, tú nunca viste nada, ¿verdad? Mi voz tranquila cortó sus gritos y resonó en toda la sala. ¿Alguna vez intentaste imaginar qué estaba haciendo yo en ese lugar que despreciabas y llamabas casa embrujada? Durante 6 años bajé todos los días al sótano de ese edificio y me rompí la cabeza con planos de tuberías de hace 130 años, incluso en noches de invierno heladas, cubierta de hollín. Pulí los ladrillos originales uno por uno con mis propias manos, con cuidado de no dañarlos. Mientras tú tomabas café con elegancia en una oficina lujosa, yo estaba allá afuera, bajo el viento helado del río Hudson, ajustando una por una las tejas del techo. Vi cómo el color se le iba del rostro a Vanessa. Cuando empezaste esta demanda, elegí no decir nada a propósito. Me convenía que creyeras que yo era un fracaso. Pero, Vanessa, la ganancia neta anual de ese departamento destartalado que tanto desprecias supera los $240,000, y su valor de mercado rebasa por mucho el salario que has pasado toda tu vida tratando de alcanzar persiguiendo un puesto de socia en tu despacho. Tomé aire y estampé otro expediente que Daniel me pasó sobre la mesa de Vanessa. Y en cuanto a este contrato, yo misma lo voy a explicar. Los hombros de Vanessa se estremecieron. Vanessa, cometiste un error fatal como abogada. Le pedí a un ingeniero que recuperara cada registro de salida que olvidaste borrar de los servidores de tu firma. Y ahí estaban los datos de hace 3 meses que muestran que usaste la impresora multifuncional de la oficina para escanear la firma de papá y producir este contrato falsificado. ¿Qué? Porque tienes algo así. Porque sabía exactamente lo cruel que podía ser cuando se trataba de proteger tu estatus. Usar la firma de papá para incriminarme y esforzarte tanto por ganarme, cruzaste una línea que un abogado jamás debe cruzar. Me volví hacia mi madre, que estaba sentada con la boca entreabierta, como si hubiera visto un fantasma. Y tú, mamá, también seguiste las mentiras de Vanessa. Pero qué lástima. Lo que he construido en estos 6 años no es un sueño barato que puedas arrebatar. Es un éxito inquebrantable, uno que tu imaginación ni siquiera puede empezar a alcanzar.
Vanessa se dejó caer débilmente en su silla. El traje que antes era perfecto ahora estaba empapado por el sudor de la desesperación. La luz arrogante de sus ojos había desaparecido, reemplazada por una oleada de miedo mientras su carrera empezaba a desmoronarse frente a ella. El juez golpeó el mazo con fuerza. ¡Orden! Todas las miradas de la sala se clavaron de inmediato en Vanessa. Ya no había escapatoria. Tras alternar la vista entre el contrato que Vanessa había presentado y los registros de la impresora multifuncional que yo había entregado, el juez la fijó con una mirada fría e inflexible. Abogada de los demandantes, Vanessa Morgan, se le sospecha de haber cometido uno de los actos más aborrecibles para cualquier profesional del derecho, la fabricación de pruebas presentadas ante este tribunal. Este asunto va mucho más allá de una simple disputa financiera familiar y constituye un grave desafío a la integridad del Poder Judicial. En consecuencia, esta demanda de reembolso de préstamo queda desestimada en su totalidad, con efecto inmediato, debido a la falta de autenticidad de las pruebas. En cuanto esas palabras resonaron en la sala, Vanessa se desplomó en su silla como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Pero el juez no había terminado. Además, señorita Vanessa Morgan, sus acciones pueden constituir delitos penales, incluyendo la falsificación de un documento privado con sello y fraude procesal. Este tribunal remitirá todos los materiales relacionados a la fiscalía competente y solicitará que se consideren cargos penales. Asimismo, se enviará una recomendación formal al Colegio de Abogados del Estado para que se inicie un proceso disciplinario en su contra. ¿Cargos penales? ¿Acción disciplinaria?, murmuró Vanessa. El estatus de abogada, por el que había apostado toda su vida, se le escurría entre los dedos. Su rostro estaba pálido y no salió ninguna palabra de réplica de sus labios temblorosos. Cuando el juicio terminó y salí al pasillo, lo encontré lleno de parientes que habían estado esperando ansiosos mi derrota. Pero las palabras $4 millones y fabricación de pruebas, que se habían filtrado desde la sala, habían cambiado por completo su postura. Allison. Una tía corrió hacia mí con una sonrisa que se volteó al instante, como palma de la mano. ¿Quién diría que convertirías ese departamento en algo tan valioso? Siempre supe que eras la hija de Arthur. No teníamos idea de que Vanessa fuera capaz de algo tan terrible. Así es, Allison. Si alguna vez tienes problemas, siempre debes confiar en tu familia. Incluso mis primos, que minutos antes evitaban mirarme a los ojos, ahora me rodeaban como hormigas al azúcar. Lo que veía en sus miradas no era respeto por mí, sino deseo por el número 4 millones que parecía flotar detrás de mí. Los miré uno por uno y luego hablé con claridad. Todos, no se equivoquen. No necesito la ayuda de ninguno de ustedes. Cuando yo estaba puliendo ladrillos sola, ¿alguno de ustedes me tendió la mano? Vinieron hoy a burlarse de mi fracaso, ¿no? Si ese es el caso, entonces por favor, jueguen ese papel hasta el final. Mientras mis parientes guardaban silencio, me planté frente a mi madre y a Vanessa, que se sostenía de pie con dificultad. Mi madre tenía una expresión asustada. Allison, ¿dejarás que tu madre rente un cuarto en ese departamento también? Con Vanessa así, ¿cómo se supone que vamos a vivir ahora? Mamá, hace apenas un momento me llamaste hija incompetente e intentaste quitarme mi hogar. Lo dije con una voz tan fría que hasta a mí me sorprendió. No soy tu propiedad y no recibirás ni un solo centavo de ganancia de mí. Esto se acabó. No me vuelvas a contactar nunca. Allison, espera. Dejé la figura de mi madre atrás y salí del juzgado sin voltear ni una sola vez. 6 meses después, un reportaje apareció en la portada de la edición dominical del New York Times. Guardiana de la historia. La joven emprendedora que transformó una ruina del río Hudson en una de las propiedades de lujo más exclusivas de Estados Unidos. El artículo incluía fotografías del hermoso Leisurewood Terrace restaurado, junto con un relato detallado de mi enfoque para preservar el valor histórico mientras maximizaba la rentabilidad con tecnología de punta. La lista de espera para mi propiedad creció aún más, y entre celebridades y magnates tecnológicos que querían mudarse, obtener mi aprobación se había convertido en un símbolo de estatus por sí mismo. Mientras mi propia vida se iluminaba, supe por Daniel que la situación de mi madre y Vanessa era sombría y fría. A Vanessa la inhabilitaron de por vida como abogada, y el gran despacho al que alguna vez perteneció supuestamente estaba considerando demandarla por daños, alegando perjuicio a su reputación. La mansión que mi madre había apreciado por encima de todo fue subastada para cubrir los enormes honorarios legales y las compensaciones de Vanessa. Me dijeron que ambas se mudaron a un viejo departamento de renta en las afueras. Al parecer, era un lugar tan húmedo y estrecho que hacía que su antigua costumbre de burlarse de mi departamento como si fuera una choza destartalada sonara ahora como un mal chiste.
Para mujeres que habían vivido del estatus y el lujo como su principal alimento, la vida ahí debía ser más dolorosa que la muerte misma. Yo nunca quise venganza. Ellas solo intentaron convertir el amor de mi padre en dinero y pisotear mi orgullo. Como precio por eso, terminaron pasando el resto de sus vidas experimentando el nivel más bajo de existencia que tanto despreciaban. Al romper las cadenas llamadas familia y ganar la fuerza para creer en mí misma, construí mi propio lugar en el mundo con mis propias manos, tal como mi padre siempre creyó que lo haría.